Muchas gracias, buenos días de nuevo. Yo aquí, primero, una precisión del tema. En realidad, vamos a enfocarnos en la participación del asesor fiscal, de los asesores y asesoras fiscales dentro del nuevo proceso penal acusatorio. Yo quisiera destacar, además de mi buen amigo Benjamín Orozco, que hoy hizo favor de acompañarnos desde Aguascalientes, algunas cosas que no sé qué tan claras quedaron en su currículum, y las quiero destacar porque de ahí desprenderán ustedes la relevancia de sus opiniones y de sus comentarios. Durante más de 8 años fue el administrador central de asuntos penales de Servicio de Administración Tributaria a nivel federal, y posteriormente fue el titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, y ahora, siendo un verdadero experto en el nuevo procedimiento penal acusatorio, es ideal tenerlo con nosotros, puesto que conoce el tema desde adentro y de la mejor manera. Benjamín, yo creo que es interesante platicar porque tenemos la percepción, o al menos se platica en el ambiente, que el SAT cada vez más nos presiona o nos amenaza o nos hace pensar que puede proceder penalmente. Veíamos ya ayer que nos explicaba Moisés Castro en esta responsabilidad de los asesores. ¿Es real esto? La experiencia, antes de entrar a los detalles del proceso, ¿sí se da? ¿Cuántas acusaciones hay? ¿Cuál es, visto desde el ámbito de especialidad tuyo, cuál es la realidad que estamos viviendo? Bien, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me uno, querido Manuel, al reconocimiento, el homenaje que se te hace. Sabes que te he admirado toda mi vida y mi cariño también. Así es que, gracias. Por lo que toca al tema, pues es una delicia porque el responsable es precisamente el licenciado Manuel Trón de que yo hubiera llegado al SAT en el año 2004. Quiero decirles que yo cuando fuimos estudiantes universitarios, yo no comulgaba, no me interesaba, no me gustaba todo el tema fiscal. Y terminé condenado al tema fiscal gracias a Manuel Trón. Ahora se lo agradezco mucho, porque fue muy grata la experiencia en el SAT. La mezcla entre lo fiscal y lo penal siempre ha existido y se piensa que son dos cosas muy diferentes. Y creo que la misma ley, los criterios de la Corte han generado esa distinción, cuando en realidad son temas profundamente vinculados. Antes de contestar tu pregunta de cuál es la actitud del SAT respecto a si es muy o no agresivo en temas penales, fiscales, me gustaría decirte una visión muy general de lo que es en este país el tema de los delitos fiscales, visto desde el punto de vista de la autoridad. Ustedes tienen una percepción, por supuesto, desde el lado de la iniciativa privada, como contadores, abogados fiscalistas, asesores, litigantes, pero también es interesante que conozcan y vean cómo es la visión de este tema desde el lado de la autoridad. Y me refiero concretamente al SAT, que es el que se ocupa del tema. Fíjense ustedes que en 2004 no existía una unidad, una administración central en el SAT que se ocupara del tema penal. Las facultades penales estaban repartidas entre todas las administraciones locales jurídicas. Tenían la facultad de querellarse por todos los delitos que están en el Código Fiscal, salvo defraudación fiscal, pero no había una cabeza que pudiera organizar el tema penal en el SAT. Eso sucedió todavía hasta el año 2004. Cuando nosotros entramos, esa fue nuestra tarea, crear un área central en el SAT que organizara el tema penal fiscal dentro del SAT. Y se hizo, afortunadamente, fue una iniciativa muy interesante que llevaron a cabo jefes del SAT como el ingeniero Zuría, el licenciado Alfredo Ortiz Mena, en fin, y se crea por primera vez en el SAT un área especializada solamente para el tema penal. Eso ya fue un paso importante. Se empezaron a crear criterios penal fiscales dentro del SAT, que no existía. Sin embargo, eso estaba muy lejos
de lo que realmente se necesita. En el paso que tuve por la institución me di cuenta que en el país no existe y el gobierno no ha creado una política penal fiscal. Eso es fundamental, porque una política de Estado le da ojos, le da piernas, brazos a las instituciones y le dice qué hacer en un tema determinado. Si no existe una política de Estado, las autoridades trabajan, es como si los brazos hicieran una cosa distinta a lo que el cerebro les manda. Se convierte en un caos. Entonces, es necesario que se ordenen acciones, se defina qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer. Voy concretamente a temas como la defraudación fiscal y el contrabando, que son los dos delitos fiscales más importantes que tenemos. Pues no existe una política de Estado. Las razones son variadas. Fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que la autoridad ha tenido miedo siempre de relacionar lo penal con lo fiscal, porque a los que nos gobiernan pues les preocupa el tema en función de siempre de las próximas elecciones, de los votos, de la popularidad. Entonces se abandona el tema. Por otro lado, como sociedad, pues siempre hemos pensado, escuchamos la palabra defraudación fiscal y una acción por parte de la autoridad y nos da temor y reaccionamos en contra. Sin saber de quién se trata y por qué se intentó la acción, decimos es que el Estado es represor. Recordarás cuando se hablaba del famoso terrorismo fiscal. Es un concepto espantoso, terriblemente nocivo que se ha creado y que perjudica a todos, autoridades y a nosotros como gobernados, porque distorsiona. La autoridad fiscal no es un terrorista y cuando persigue fiscalmente un delito, lo hace porque se supone que tiene los elementos suficientes para hacerlo. Y eso debe ser una tranquilidad para todo gobernado que paga sus contribuciones puntualmente y que es honesto. Imaginen ustedes estar haciendo fila en la entrada de un cine, pagar la entrada y que llegue alguien, se meta, no pague y lo deje uno atrás. Se siente uno como un tonto, se siente uno mal, se siente uno hasta robado porque dice hay quienes se meten pagando y otros que no. Pues es lo mismo, los malos contribuyentes nos perjudican a todos los buenos contribuyentes. De manera que la política de Estado es muy importante, en primer lugar, para distinguir cuál es un contribuyente que puede ser, digamos, en términos generales, normal, un empresario, un profesionista, y quién es un verdadero delincuente fiscal, o sea, distinguir las manzanas. Tú y yo hemos platicado de que sin duda existe delincuencia fiscal organizada, aunque no está en la ley de delincuencia organizada, existe verdadera delincuencia fiscal organizada. O sea, gente que se levanta todos los días con el único propósito de cometer defraudación fiscal. Esos, por supuesto que deben ser perseguidos por la autoridad, pero de una manera contundente, implacable. Benjamín, deben ser perseguidos. ¿Son perseguidos? Hoy está la autoridad tributaria ejercitando sus facultades y persiguiendo penalmente a este tipo de contribuyentes? Te agradezco la pregunta porque es muy buena. Yo empecé a tener problemas de salud en el SAT en esos 8 años porque la respuesta es no. Y es terrible. Y eso es una característica típica de una falta política fiscal. Esas tramas organizadas por delincuentes fiscales organizadas, el SAT realmente nunca ha sabido cómo desmantelarlas, cómo golpearlas. Todos sabemos de esas tramas de empresas fantasma, etcétera. Cantidad, yo vi increíbles devoluciones fraudulentas que el SAT terminaba pagando. ¿Y con qué las pagaba? Me refiero al IVA, ¿no? Con pues, el dinero tuyo, mío y de todos nosotros. Entonces, esos verdaderos delincuentes, el tema de las outsourcing, el abuso que se hizo durante años, nunca procesó
la autoridad fiscal por esos delitos a ninguno que yo sepa en la experiencia que yo tuve en el SAT. Es terrible. En cambio, sí, había muchos delitos chiquitos de defraudación fiscal en contra de gente común y corriente. Un empresario que hacía motores en una pequeña o mediana nave industrial, un comerciante, en fin, gente que se levanta a trabajar para hacer o producir cosas y que eventualmente se puede ver en un dilema penal fiscal. Para ese tipo de gente yo siempre dije del SAT, hay que tratarlos de una manera diferente. El SAT tiene que ser magnánimo, darle un tratamiento, darle salidas. Y nunca el SAT quiso en aquellos años, porque soy testigo, dar ninguna salida. Él decía, paga todo, absolutamente todo, las contribuciones, recargos, en fin, tiene la acusación penal y no le voy a dar ningún beneficio para que salga del drama penal. O sea, el SAT no da perdones, se convirtió en una ley, o sobreseimientos, como dice. O sea, absolutamente todo, y tratándolo de una manera terrible. Te doy otro ejemplo. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Bueno, en materia de contrabando, muchos contrabandistas tienen empresas fantasmas y ponen pues a gente muy modesta, sin conocimientos, que le dicen te voy a dar 3,000 pesos mensuales, pero necesito tu credencial de lector y que firmes lo que yo te dé. Eso es muy común. Termina siendo pues esa persona representante legal de una empresa. Finalmente esa empresa realiza una serie de operaciones. Conclusión, el SAT detecta, lleva a cabo facultades y viene una querella por contrabando. Me tocó una vez en Puebla, yo firmé una querella, era por un contrabando de 30 millones. De esas firmaba muchas todos los días. Bueno, me mandan llamar ya en el proceso a Puebla y me entero, estando en el juzgado, fui a ratificar mi querella y estando ahí me doy cuenta que al fulano o a la persona pues que estábamos acusando nosotros de contrabando por 30 millones de pesos, lo agarraron y lo detuvieron con la orden de aprehensión vendiendo paletas en la calle. Imagínense. A ese extremo puede llegar una mentalidad cuadrada, una maquinaria que no se fija en las personas dentro de una institución como puede ser el SAT. Te tritura sin saber quién eres, ¿no? Hay que saber distinguir quiénes son los buenos, digamos, en términos muy generales, una persona que realmente sí es productiva y que eventualmente, por la razón que ustedes quieran, pueda caer en un tema de defraudación o algún otro delito fiscal, y aquellos que sí son verdaderos delincuentes. Entonces, la respuesta es, no se persigue eficientemente a los verdaderos delincuentes porque no hay una política y, sin embargo, sí se puede perjudicar a muchos que son personas que merecen un trato diferente y una salida a un tema penal. Es claramente un tema a revisar. Ahora, recientemente, y todos hemos leído en los periódicos las críticas, se han dado muchas decisiones de jueces que deciden no continuar un proceso en contra de una persona en el nuevo proceso penal acusatorio con las nuevas reglas, y nos damos cuenta que hay un tema de falta de observancia, de debido proceso, etcétera, que estamos aprendiendo. Pero eso es nuevo, es un proceso en el que estamos apenas inmersos, antes era diferente. Desde el punto de vista de un asesor fiscal cuyo cliente es acusado de defraudación, imaginémonos por un momento que tenemos la dicha de no ser acusados junto con el cliente, no estamos en el supuesto que nos explicaba el día de ayer Moisés Castro, sino estamos en el caso de un cliente que hizo una operación y que es acusado de defraudación fiscal. Anteriormente, y aquí te pediría que nos aclares un poco cuáles son las diferencias, yo llegué a participar emitiendo alguna especie de dictamen como experto en algún tema muy puntual para el juez que me pedía el abogado defensor. Yo preparaba un pequeño reporte con mi currículum y en el mejor de los casos había que ratificar. Se acabó, esa era toda la participación. Entiendo que eso ya no es así.
¿Cómo es ahora? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podríamos visualizar cualquiera de los asesores fiscales presentes podría verdaderamente involucrarse en las defensas ahora? ¿Y qué papel tiene el asesor fiscal en un proceso penal hoy en día? Bueno, muy bien. Agradezco la pregunta. Dentro de este marco que ya comenté, una realidad triste que no me gustaba, teníamos además el viejo proceso penal, que no ayudaba nada y sí apoyaba mucho a la autoridad. Estamos hablando del tema fiscal, a la autoridad fiscal en esa manera cerrada. Efectivamente, como dices, Manuel, cuando un contribuyente era acusado, después de que Auditoría Fiscal Federal, a través de su Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, llevaba a cabo un dictamen técnico contable, ese dictamen técnico contable se lo mandaba a la Procuraduría Fiscal y la Procuraduría Fiscal formulaba la querella ante la PGR en la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, efectivamente. El DTC famoso, que así se conoce, era el corazón, el cuerpo de toda la acusación penal. Lo que hacían los peritos, los expertos en esa Administración Central de Análisis Técnico en Auditoría Fiscal Federal, prácticamente era el todo de lo que iba a ser en el futuro el proceso penal. ¿Por qué? Porque ese documento firmado por peritos del SAT transitaba por Procu Fiscal, llegaba a la PGR. PGR no llevaba a cabo ninguna investigación, y se los digo porque yo fui titular de esa unidad y tenía dividida la unidad en fiscales y en financieros, y en fiscales había más o menos 30 ministerios públicos especializados. Ellos están acostumbrados a no investigar porque llegaba todo hecho por parte del SAT y Procu Fiscal no agregaba nada al producto salvo la querella, simplemente una firma. Entonces, lo que hacían los ministerios públicos de PGR era mandar a peritos oficiales de PGR, los peritos oficiales ratificaban el dictamen de los peritos del SAT y se acabó. Digo, había excepciones, muchas gracias, había algunas excepciones que podía haber alguna inconsistencia y lo observaban, pero digo, en realidad no hacía nada más que ratificar el trabajo de los peritos. Esto finalmente se consignaba ante un juez y en el desarrollo del proceso, estoy hablando del viejo sistema, como dices tú, Manuel, el abogado penalista que se ocupaba de la defensa decía, pues necesito una opinión de un abogado fiscalista, un peritaje, para que él vaya al proceso con su opinión y pues me ayude en la defensa para desvirtuar la acusación que se me hace. El abogado penalista necesita al abogado fiscalista en un proceso para algo muy concreto que lo hablábamos. ¿A qué va un abogado fiscalista o un contador a un proceso penal? Pues a demostrar, en el caso concreto del abogado, que no existe el hecho imponible. Y si no hay hecho imponible, no hay delitos. Así de simple. Se ha llegado en este país a creer que independientemente de si hay o no hay hecho imponible, la acción penal y el proceso penal por defraudación es otra cosa. Es un absurdo completo. Es decir, si realmente, si no hay hecho imponible, si no hay causación del impuesto, no puede haber evasión. Imposible, no puede haber delito si no hay hecho imponible. ¿Qué quiere un penalista cuando lleva a un fiscalista a un proceso? Que demuestre eso, que no hay un hecho imponible. ¿Y por qué? Pues porque es un elemento del delito de defraudación, simple y llanamente. Y ahí va contenido todos los conceptos del abogado fiscalista para demostrar que ese elemento del delito de defraudación no se da. Es un delito complejo, por supuesto, porque el tipo penal absorbe absolutamente toda la teoría y la doctrina fiscal en una palabra del tipo penal, contribuciones, ¿no? Por eso es muy importante la actuación. Y sin embargo, en la pregunta, en el pasado no pintaba en lo más mínimo el contador o el abogado fiscalista en el proceso penal, porque simplemente ofrecía al abogado la prueba
documental. El perito hacía su dictamen por escrito, se exhibía en el juzgado por escrito, el juez lo recibía, también tenía los dictámenes periciales que si quería los podía ratificar los peritos oficiales o no, normalmente también pedía la ratificación, lo citaba a ratificar, llegabas tú, ratificabas tu dictamen en el juzgado, si el Ministerio Público te quería hacer una pregunta a la defensa te la podía hacer, pero no sabía ni el Ministerio Público qué preguntar nunca, y francamente el abogado defensor tampoco, porque el abogado defensor no es fiscalista. Entonces se convertía en una simple audiencia protocolaria y cada uno decía, pues el perito oficial decía, pues sí hay, y el perito de la defensa decía, no hay. Y ante la discrepancia se llevaba a cabo una junta de peritos. Llegaban y también protocolaria. Todo esto sin presencia del juez, ante un simple secretario de acuerdos que no le interesaba en lo más mínimo escuchar lo que decían. Él lo que quería era sacar sus audiencias. Llegas a la junta de peritos, llegaban los dos peritos, no podían participar los abogados porque ya era entre peritos las preguntas y respuestas, no se preguntaba nada, se sostenían en su dicho, se acababa la audiencia. El juez después decía, dado que no se pusieron de acuerdo los peritos, se nombra un tercero, perito tercero en discordia, el perito designado por el juez, el perito tercero rendía un dictamen por su cuenta, solo, iba y lo ratificaba solo, y el juez decía, este es el único dictamen que voy a tomar en cuenta porque es el que resuelve la controversia. Totalmente absurdo, sin ninguna discusión, sin ningún intercambio, y prácticamente el perito tercero en discordia era el fundamento para la sentencia, además del dictamen técnico. Total, la posibilidad de defensa se reducía mucho. Pero eso ya no es así. Eso ya no es así. Ahora se abre un escenario completamente diferente. Yo lo veo como una oportunidad enorme para contadores y abogados fiscalistas, porque ahora tienen una actuación fundamental en el nuevo proceso de justicia penal acusatorio, que privilegia el proceso, una cosa, la investigación y la investigación científica. Sí lo hemos escuchado eso, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, los policías tienen que llevar a cabo una investigación y los peritos una investigación científica muy bien elaborada y que eso le da sustento al nuevo sistema. Sí, estoy de acuerdo, pero imagínense aplicado a los delitos fiscales. O sea, la investigación científica que tiene que ser el Ministerio Público ahora sí es una investigación y con verdaderos peritos que sean capaces de defender, más bien de sostener sus argumentos, ¿no?, ante un contrario en igualdad de circunstancias en el nuevo proceso en una audiencia de juicio oral. Es decir, me estás diciendo que entonces cualquiera de nuestros colegas aquí, contador o abogado fiscalista, podría mañana encontrarse, como vemos en las películas, a los peritos enfrente del juez, preguntado por su abogado, repreguntado por la otra parte, el otro perito que discute, todo enfrente de esta audiencia que no se interrumpe? ¿Así? Así es. ¿Cómo será una audiencia de juicio oral por un delito de defraudación fiscal? Bueno, ese es algo que yo quiero ver. Es algo que sería como ir a ver un bestseller, algo fabuloso, porque tendrá que ser así. En la experiencia que yo tengo en Aguascalientes en litigación, efectivamente sí son las audiencias. Los peritos van, se sientan, el dictamen técnico, bueno, allá no hay acusaciones por defraudación fiscal, pero a lo que me refiero es que el perito va, se sienta y tiene que defender su dictamen como si fuera, es un testigo en realidad, pero un testigo experto. No de los hechos, pero sí que puede calificar técnicamente los hechos por su pericia. Es decir, lo que en inglés se conoce como un testigo experto. Experto. Es un testigo, pero sobre un tema que le es propio a su experiencia y a su conocimiento. Exacto, inclusive puedes hacerle preguntas para probar otras hipótesis, ¿no? Es formidable porque está el juez, imaginen ustedes, un juez penal que en un momento dado en la audiencia de juicio oral va a tener que
enterarse y presenciar una discusión que tiene que ver sobre un elemento del tipo de defraudación fiscal, que es concretamente las contribuciones por las cuales la autoridad formuló querella. Y se abre el debate. Ahí está el perito, empiezan los peritos, el perito que se haya ofrecido por parte del Ministerio Público, y podrá él ir y sostener de viva voz su opinión técnica. No va a llegar con el viejo DTC que comentábamos bajo el brazo, y ese viejo DTC ya se acabó, ya no es una prueba preconstituida, ni se le da valor probatorio pleno como era en el viejo sistema. Ahora eso no es no más que un papel, es un dato de prueba en una carpeta de investigación. Entonces el perito tiene que ir y de viva voz decir por qué dice lo que dice, con qué fundamento. Entonces, a ver si te estoy entendiendo. Va a llegar el perito de la PGR, que probablemente sea un funcionario del SAT, en ejercicio de sus funciones, de alguien de auditoría fiscal o del área penal, y va a decir, pues, en mi opinión, si hubo una simulación o hubo un registro indebido de ingresos, es decir, lo que sea el caso que se esté discutiendo, va a explicar por qué. El Ministerio Público frente al juez de viva voz le va a ir haciendo las preguntas necesarias para sostener su dicho, y el abogado de la defensa va a decir, momento, y asesorado por su propio perito fiscal que va a estar presente con él, va a empezar a hacerle las preguntas para tratar de demostrar que está equivocado. ¿Es así? O sea, ¿sí va a ser un enfrentamiento directo? Va a ser tremendo, porque efectivamente va a ser una audiencia de juicio oral en un tema penal que va a estar plagado de opiniones técnicas de contadores y fiscalistas. Y imaginen, concretamente ya la respuesta. Hay dos figuras por las que puede un contador o un abogado fiscalista estar presente en una audiencia de juicio oral. Como consultor técnico del Ministerio Público o como consultor técnico de la defensa. Es decir, yo soy el Ministerio Público, aquí estoy sentado, tú eres el abogado de la defensa. Atrás de ti hay un consultor técnico que es un abogado fiscalista, y yo, Ministerio Público, atrás de mí tengo un abogado fiscalista o contador que es mi consultor. Y me volteo, esa es la audiencia, le hago preguntas. Le pregunto, oye, ¿está pasando esto? Dime. Y me está asesorando en el acto mismo de la audiencia. Ese consultor no forma parte del juicio, es parte de mi equipo o de tu equipo. Pero yo lo necesito, y tú también, porque estamos hablando de temas muy técnicos que no son estrictamente penales, son fiscales. Esa es una manera de que pueden actuar. Y sobre esta manera de actuar, la pregunta que se me ocurre es, ¿qué tendríamos que hacer los fiscalistas o cómo nos tendríamos que preparar para realizar esa función? La parte técnica, bueno, la hacemos todos los días. Pero ¿tú crees que sería conveniente capacitarse en el tema procesal penal, de cómo funciona el nuevo procedimiento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Es decir, ¿te sería útil a ti como abogado, ya sea como fiscal o como defensor, un perito, una contadora, un contador fiscalista que entendiera el proceso penal, o no es necesario que lo sepa? ¿O no qué, perdón? ¿O no es necesario que conozca y entienda el proceso? Yo creo que sí deben de involucrar contadores, abogados, ahora más que nunca, porque no es un mundo raro, aquel tenebroso como siempre lo imaginamos, la parte penal, el proceso, sino ahora es algo muy transparente, abierto, un foro de discusión. A eso termina siendo la audiencia de juicio cuando los peritos están interactuando. En la medida que se familiaricen abogados y contadores con la audiencia de juicio oral, el procedimiento, llegarían a eso. La chamba del abogado penalista implica muchas otras cosas previamente. Ustedes llegarían, digamos, al momento más importante de la fiesta, que es la audiencia de juicio. Esa sí deberían de conocerla, cuáles son las fases, cómo se inicia con la apertura, cómo se desahogan las pruebas, qué papel juega el perito. El perito le va a preguntar en primer lugar el que lo ofreció, su propio abogado, Ministerio Público Defensor. Luego vendrá
el contrainterrogatorio de la otra parte y va a cuestionar lo que él dijo. Y él, al dar respuesta al contrainterrogatorio del abogado contrario, tendrá que sostener su argumentación. Y luego regresa nuevamente la posibilidad para su propio abogado, oferente de la prueba, de volverle a hacer preguntas, y vendrá otra oportunidad para el abogado contrario de volver a hacer un contrainterrogatorio. Entonces, créanme que va a ser una labor muy importante, formidable, va a ser la estrella finalmente de los testigos que vayan a juicio, la opinión de los peritos, contadores y abogados. Entonces aquí me parece que se presenta una gran oportunidad para las instituciones profesionales y académicas para formar a estos profesionales del fiscal para estar listos para ello. Es decir, quienes hoy dictaminan, dan opiniones técnicas, firman las consultas, pues la verdad es que yo creo que podríamos pensar en muchas estructuras de capacitación. Ahora, al momento de la audiencia, está como consultor, está apoyando al fiscal o estás apoyando a la defensa, y se viene la discusión y ofreces como testigo, experto, como perito, a tu consultor y lo sientas ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Platícanos cómo sería eso. ¿Qué hacemos? O sea, descríbenos la escena en que tu perito, que tu contador, tu contadora, experto en fiscal, va y se sienta como testigo. ¿Qué puede decir? ¿Qué no dice? ¿Qué pasa? Bueno, no, para contestar, hablé de que el contador o el fiscalista pueden ser consultores y estar atrás de nuestras espaldas, tanto el Ministerio Público como el defensor. La otra forma es precisión, y ya me refería a eso, que ellos participen dentro del proceso como peritos, ¿no? Entonces son dos figuras, consultor técnico y perito, testigo dentro del proceso. Como perito calificado dentro del proceso, evidentemente, y esto es en el sistema actual y en el viejo sistema, pues tú preparas a tu perito desde un principio y sabes qué es lo que quieres que te conteste, por supuesto, y lo capacitas en la manera en que va a venir el contrainterrogatorio, que intentará desvirtuar su afirmación y la conclusión a la que él llega en su dictamen. Y a eso se reduce el debate. Sin embargo, lo que yo considero que es verdaderamente interesante es que va a llegar a un punto en que las preguntas y respuestas van a ser tan técnicas, fiscalmente hablando, hay conceptos muy precisos y muy finos fiscales, en una audiencia, en un juicio penal, ante un juez penal que no es un juez que conoce de asuntos fiscales, y donde hay un Ministerio Público y un abogado defensor que tampoco son fiscalistas, son penalistas, y donde el debate central va a estar fundamentalmente en la discusión de los peritos en materia fiscal. Hay un gran tema muy importante que quisiera tocar, Manuel. Todo esto que hemos dicho hasta ahorita, en el nuevo sistema representa solamente el 10% de los asuntos. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué el 10%? El nuevo sistema está diseñado para que muy pocos asuntos se vayan a juicio. Un 10 del universo total. En Estados Unidos llegan a juicio menos, alrededor de un 5 o 6% de los asuntos penales llegan a juicio. Todo se soluciona previamente con mecanismos alternativos de solución. ¿Me estás diciendo que entonces en México ya existe esto que vemos en las películas, de que tú te sientas con el Ministerio Público y dices vamos a llegar a un acuerdo? En materia fiscal eso significaría que yo me podría sentar a negociar el monto de las contribuciones que debo. O sea, no importa lo que haya dicho la auditoría, me siento con el fiscal y le digo, ok, yo creo que no me pasé, tú dices que sí me pasé, dices que yo te debo 100 millones, pero yo creo que 20 millones sería razonable y nos sentamos así tal cual a negociar. Efectivamente, imagínense el área de oportunidad fabulosa que se abre con esto. El sistema de justicia penal acusatorio dice como filosofía central,
resolver el conflicto y reparar a la víctima. Esas son las finalidades fundamentales del nuevo sistema. Reparar a la víctima y resolver el conflicto. Claro, y ayer nos decía Moisés, el fisco, conforme a las reformas legales recientes de todo el sistema, se apersona al juicio, porque está la PGR, que es el fiscal, pero el SAT se apersona como víctima, no como autoridad. Es decir, actúa como una víctima ofendida y dañada, que es la que tiene la facultad de decir, está bien, dame 20 ya y muere. O sea, no actuando como autoridad, sino como ofendido. Es muy buen punto, excelente observación, porque efectivamente la autoridad fiscal, en una ficción absurda desde hace años, pero ahora expresamente con la reforma al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación de junio del 2016, dice que es víctima u ofendido. Se es víctima u ofendido en un delito de querella, eran delitos de querella solamente aquellos donde las personas de derecho privado sufrían una lesión y la ley les daba la facultad de decidir si querían perseguir ese delito que habían sufrido o no. Por eso la querella como un requisito de procedibilidad. Sin embargo, se creó desde hace muchos años la figura de que los delitos fiscales son de querella o de declaratoria de perjuicio, acto equivalente, como si fueran personas de derecho privado, como si fueran personas físicas. Eso lo hicieron para tener la facultad, la autoridad fiscal, de decir cuándo sí, cuándo no quiere, como una forma de control, pero se pusieron en una ficción de derecho que no les correspondía. Sí. Es decir, lo que quiso hacer la autoridad cuando provocó esa reforma era darse una puerta de salida para poder negociar con los contribuyentes. Tengo el garrote de la acusación, del cobro, del embargo, pero si nos arreglamos te perdono. Ajá. Sí, es curioso. También, efectivamente, lo hicieron de querella para poder negociar. Pero la negociación antiguamente en el SAT es págame absolutamente todo. Y luego llegó al absurdo de decir, la negociación es que me pagas todo y no te perdono en lo penal. Entonces eso pues no era ninguna negociación. Bueno, hoy por hoy el hecho es que el 92 Código Fiscal dice expresamente que será víctima u ofendido. Y con eso se pone en una condición de igualdad ante el contribuyente acusado por un delito de defraudación fiscal en el marco del nuevo sistema de justicia penal a la par. Como si tú y yo tuviéramos que negociar una deuda que hay entre nosotros, es idéntico. Eso significa, para empezar, uno, que el SAT no está preparado mentalmente para eso, no lo ha entendido, no ha evolucionado, no ha asimilado la reforma penal fiscal en lo más mínimo, piensa que no le perjudica, y con el 92 del Código Fiscal, leyéndolo completo, es un artículo muy largo, nos damos cuenta de que además no le importa. Ellos quieren su propio proceso y establece sus propias reglas violando disposiciones fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Penales y constitucionales. Entonces, eso será materia de discusión y atacar vía amparo el 92 en su momento. Me encantaría ver las primeras resoluciones en ese tema. Pero hablando de la solución de las controversias, los mecanismos alternativos de solución, ese 90% de los asuntos que deben resolverse antes de llegar a una audiencia de juicio oral. El proceso se divide, como muchos de ustedes sabrán, en una investigación inicial, una investigación complementaria, luego una etapa intermedia que es de preparación a la audiencia de juicio oral y finalmente la audiencia de juicio oral. Son pruebas solamente las que se ahoguen en la audiencia de juicio oral. Todo lo anterior no es prueba, nada más lo que se desahoga ante el juez directamente. Aquí se presenta entonces una consideración importante, porque la Suprema Corte dijo desde hace mucho que no era indispensable esperar a que terminara el proceso de auditoría administrativa determinando la omisión de contribuciones si había evidencia de que se había cometido un delito, ¿no? Por ejemplo, se detectaban facturas falsas o ingresos omitidos, no me tengo que esperar a que termine, puedo iniciar el proceso penal, ese es el criterio imperante.
Aquí empezamos con el proceso penal y me sientan y la autoridad está obligada a sentarse a tratar de negociar conmigo, porque 9 de cada 10 va a tener que arreglarlas, al menos en teoría. Y vamos a llegar a una cantidad, y yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con la auditoría y el crédito fiscal? Que se rige por su propia regla, su propia determinación, van a fijarse, va a haber un crédito fiscal que la única lógica que mi cabeza, con poco conocimiento del tema, me indica, y por la relevancia y la especialidad del proceso penal, deja sin efecto el crédito fiscal. Porque si la autoridad me arreglo 100, no, 90, no, 70, ok, 35, 800, deal. Cerramos, la autoridad se da por satisfecha, el proceso penal concluye, el juez valida el acuerdo, tiene calidad de cosa juzgada y me van a tener por reparado el daño. Sería absurdo pensar que me van a poder ejecutar el crédito fiscal por los mismos 100 que están determinando en la auditoría. Digo, y si lo tratara de hacer, tendría yo que llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y decir, momento, este fondo no se debe decir, eso no está previsto en la ley. Es correcto. Fíjense qué interesante, muy bien, porque recordarán ustedes un artículo del Código Fiscal, el 94, que decía que la autoridad penal no podrá imponer sanción pecuniaria en un delito fiscal. Fue derogado y se acabó esa regla, lo que significó que ahora sí, de hace años para acá, la autoridad penal sí puede imponer una sanción pecuniaria. En un delito fiscal pues, son las contribuciones X y X y X que se deriven, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que se resuelva penalmente tendrá que impactar directamente en la parte fiscal administrativa, y si llega a un arreglo, vuelvo al tema de este 90% de asuntos que se tienen que resolver con mecanismos alternativos de solución, que para nuestros delitos se llaman acuerdos reparatorios, que así es como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si en un acuerdo reparatorio se llega a una cantidad determinada, tendrá que tener un impacto total y absolutamente en el procedimiento administrativo y en el crédito fiscal que tiene abierto el SAT. Tendría que cancelarse ese crédito, porque ya se resolvió en un mecanismo alternativo de solución de controversias en el tema penal. Esto es pecado mortal para el SAT, o sea, no es posible. El SAT dice, a mí nunca me va un juez a venir a decir que ya está cancelado el crédito, un juez penal a decirme que ya está cancelado el crédito, pero es así, no tiene el SAT ni siquiera los sistemas para poder cancelar un crédito que ya se negoció penalmente en una instancia penal y que tiene que cancelarlo ya en la parte administrativa. Los sistemas del SAT no están hechos para eso. No. Quiere decir que el administrador general de recaudación tiene un problema muy grande, porque de repente, ¿cómo es posible que con un crédito de 100 millones de pesos, de contribuciones más todos sus accesorios, en una negociación, en un mecanismo alternativo de solución, en el marco de un proceso penal, se puso la discusión fuerte ahí, el regateo, en fin, y terminó en 40 millones de pesos? ¿Cómo justifican esos 60 millones restantes el SAT? Ni la ley ni los sistemas le dan para eso. O sea, habría que cambiar las disposiciones fiscales que le permitan al administrador general de recaudación poder negociar contribuciones, porque tú sabes que muchas veces han podido negociar, pero accesorios, no sé, recargos o actualizaciones, pero la contribución jamás. Ahora sí. Y es interesante porque nos acerca de nuevo a toda esta nueva corriente de métodos alternativos, como el PRODECON, con los acuerdos conclusivos, donde lo que hace es mediar y que tratar de llegar a un acuerdo. Pero es un acuerdo de estricta aplicación de ley, es decir, no hay descuentos ni hay nada, es simplemente, ok, entiendo tu punto, efectivamente puede ser razonable la deducción o el comprobante, o sea, se va haciendo. La nueva forma de defensa fiscal de los de resolución exclusiva de fondo, a ver,
quitémonos de los detallitos y el número del comprobante, en el fondo hay o no hay un gasto válido, etcétera. Pues parece ser que casi nos convendría más que nos iniciaran la acción penal para sentarnos a negociar y cancelar, en lugar de tener que tratar de desvirtuar un crédito fiscal ante el área jurídica en un recurso de revocación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio de nulidad o en un amparo que puede llegar hasta la Corte, porque para decirlo bien y pronto, las resoluciones de los tribunales en este país son de dar vergüenza, descaradamente apoyando las resoluciones del fisco por ilegales que sean, y lo digo con todas sus letras. Y lo sostengo, y el día que quieran sacamos las sentencias y las ponemos a consideración. Se vuelve muy interesante, es decir, que yo creo que era la intención de hoy, de dialogar con nuestros amigos. Nos quedan 15 minutos, supongo que es el momento de abrir el piso para empezar a platicar entre todos, porque no sé. Nada más déjame decirte una cosa, es fascinante porque para cerrar el comentario que haces, se convierte casi en una paradoja, porque la autoridad tiene ahora una disyuntiva. Si se va y acciona a través de los mecanismos una acusación por defraudación, se va a poner en un estado de igualdad que le va a dar muchas ventajas al contribuyente en la negociación. Entonces puede optar por no formular acusaciones por defraudación, pero eso tampoco le conviene, porque imagínense un SAT que no formule acusaciones por defraudación, está encerrada. Si no lo hace, malo, y si lo hace, le da ventajas. Las reglas para negociar un acuerdo reparatorio es que no hay reglas. Todas las reglas fiscales que pueden sucederse o darse, como bien dices, dentro de los acuerdos conclusivos, acá no existen. Acá estamos hablando simplemente no de argumentos técnicos, sino de cuánto me ofreces y cuánto te quiero aceptar. Es un simple regateo. Sí, no, sí, no. Eso yo lo veo todos los días, y no solo con acuerdos reparatorios, sino con procedimientos abreviados, donde la negociación no es dinero, sino años de prisión, porque eso es un procedimiento abreviado. Declárate culpable y vamos a ponernos de acuerdo en cuál va a ser tu pena, ¿no? Una más bajita que si te llevo a juicio y te condeno, ¿no? Y esa negociación también es de más y menos, años de prisión. Nada más, una simple negociación, ¿no? Que por cierto, déjenme decirles que tenemos el orgullo de tener muy buenos procedimientos abreviados en Aguascalientes con penas muy interesantes. Logramos un procedimiento abreviado de 34 años de prisión hace unos días. O sea, el fulano negoció y dijo, sí, acepto, ¿no? 34 años de prisión. Pueden ser muy interesantes, claro. Pudo haber de haberse ido a juicio una pena mayor, pero ya llegar a unas negociaciones de ese tamaño, pues es importante. Sí, yo creo que sí es importante y estamos haciendo algo nuevo. Lo único remotamente parecido, que no lo es en realidad, pero donde el SAT se ve obligado a aceptar un descuento en el cobro, que es un área que tú también manejabas en el SAT, es en el caso de las quiebras, donde si se alcanza un acuerdo con los acreedores de una quita del 10, 20, 60%, el SAT está obligado a ir a esa misma quita con el concurso de acreedores, pero ahí sí no le queda de otra, se sujeta al proceso, porque en la reforma grande del Código hace unos 20 años, el SAT se metió a los juicios universales. Antes había una norma en el Código Fiscal, nos tienen miedado más, se van a acordar, que decía el SAT no concurre a juicios universales, no iba a las quiebras. Tú te ibas a la quiebra y el SAT te ejecutaba y te cobraba, te embargaba. Ahora sí, y como tal, pues no les quedó más remedio. El SAT va a la misma quita que los demás. Es decir, el SAT no negocia, se sienta a ver y el acuerdo al que llegues, el SAT participa del mismo acuerdo. Aquí va a tener que negociar por sí mismo y para sí. Va a tener que negociar por sí mismo, va a tener que sentarse a... Por sí mismo. Para empezar, yo quiero ver quién va a ir del SAT a negociar. ¿Qué facultades se les va a dar? Tendrá que recibir facultades expresas, ¿no? Para negociar los créditos. Se tiene que sentar ante el órgano que se encarga de
instrumentar los mecanismos alternativos. Y tiene que tener facultades para negociarlo todo sin ninguna regla. Esto va a ser muy interesante. Interesantísimo. Tiene que ser la negociación equitativa, porque si no, no sería posible. Fíjense, todo se junta y se combina. La reforma constitucional de 2011 al artículo 1 cambia completamente el paradigma en el país, porque la estructura es todo a raíz y a partir de los derechos humanos. 2011, reforma primero constitucional. De ahí nos vamos al 17, que dice que pues, la autoridad está obligada a impartir justicia gratuita, pronta y expedita. En el mismo artículo se habla de los mecanismos alternativos de solución. Es decir, que los mecanismos alternativos de solución, como el acuerdo reparatorio, es una forma de administrar justicia a la que tengo derecho como gobernado y contribuyente y que no me puede privar la autoridad en vista del artículo 1 constitucional. Entonces no me pueden argumentar que ellos tienen otras reglas y el juez penal tendría que determinar la inaplicabilidad de esas normas fiscales a mi caso, porque de otra manera resultarían violatorias de derechos humanos, ya que no tendría yo acceso a la justicia. Exacto, y ahora inclusive llegan conceptos maravillosos que trae la reforma al artículo 1 como el principio pro persona, ¿no? Que ahora se puede aplicar muy bien dentro del proceso penal en cualquier etapa. Y un mecanismo alternativo de solución es una salida a quien está siendo acusado mucho más benigna que llevarlo al juicio. Entonces él puede exigir un mecanismo alternativo porque es lo que más le beneficia y eso tiene el fundamento constitucional en el artículo 1, principio pro homine, no le puede negar el derecho. Y además, no solamente tiene el derecho al mecanismo alternativo que es el acuerdo reparatorio, sino que tiene derecho a que sean en igualdad de condiciones con el que se dice ofendido, que es el SAT o la Secretaría de Hacienda. En una negociación que sea equitativa, no puede, porque si fuera como dice el 92 del Código Fiscal, no hay posibilidad de que sea equitativa. Por eso el 92 del Código Fiscal viola completamente estos principios. Creo que aquí vamos a tener que seguir estudiando y ver, y por lo pronto vi algunas manos levantadas. Si por ahí pudiéramos empezar, por favor. Muchas gracias. Bueno, he escuchado atentamente sus comentarios. Primero que nada, Benjamín, Manuel, muchas felicidades. Creo que sus planteamientos muy claros y muy precisos en temas muy relevantes para los que somos asesores fiscales. Yo quisiera puntualizar sobre sus comentarios dos puntos en concreto. Me llama mucho la atención que hablan sobre la falta de una política de persecución penal fiscal. Y me parece que eso se repite en todos los ámbitos de la vida nacional. No solo no hay una política de persecución penal fiscal para temas de delitos fiscales, sino no la hay para ningún tipo de delitos en este país, desafortunadamente. No hay políticas de persecución penal que son indispensables en este nuevo sistema, en el que es imposible llevar a juicio a todos por igual. Tenemos que tomar decisiones como país y establecer qué delitos vamos a perseguir y hasta dónde los vamos a llevar y cuáles no vale la pena perseguir ni desgastar a las autoridades sobre esos temas. Mejor trabajemos en la prevención, en el cambio de cultura de la legalidad, etcétera, ¿no? Es un tema bien interesante. Me parece que eso resulta peligroso, porque igual se persigue un pequeño comerciante o empresario que se persigue un exgobernador. Si no hay una política de persecución penal fiscal, pues es mucho más responsabilidad para nosotros como asesores, porque tendremos que ser más cuidadosos en ese punto. Y sobre lo que señalan de la falta de políticas de persecución penal fiscal, aquí tomé algunas notas sobre este tema, me parece que es muy importante que se tome en cuenta la parte precisamente de que seguramente el SAT tendrá que determinar cuáles van a ser esas políticas internas a seguir en los casos de que haya una salida alterna, un acuerdo reparatorio. Desde mi punto de vista,
no haría ningún sentido para la autoridad fiscal sentarse a negociar con el contribuyente si no tuviera por lo menos la posibilidad de recuperar el histórico de la contribución que fue omitida. Quizás desde mi punto de vista lo que va a terminar sucediendo en la práctica es que una vez que el SAT voltee hacia adentro y determine tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad, a este nuevo sistema, tendrá que establecer una política interna que diga, en estos casos en los que se nos solicite una salida alterna, vamos a tener que identificar hasta dónde podemos negociar, por lo menos el histórico, y negociamos los accesorios. Ya vemos cuánto cedemos en vías de arreglar el conflicto penal. Me parece que eso es lo que va a terminar pasando, como ha sucedido con Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que han determinado en qué casos y en qué circunstancias van a poder llegar a una salida alterna y en qué otros casos no hay forma, por cuestiones de política de persecución criminal. Y por último, la participación de los asesores, me parece estupendo lo que comentan. Es importantísimo y yo me iría un paso atrás. No solo vamos a participar asesores, contadores, contadoras, abogados en materia fiscal, en las defensas fiscales, en la etapa de juicio oral. Su participación es fundamental desde la etapa de investigación, porque hoy el nuevo sistema nos permite llevar a cabo actos de investigación por parte de la defensa. Incluso cuando estamos acusando de un delito nosotros, podemos llevar a cabo actos sin la participación del Ministerio Público. Y entonces la participación del experto se vuelve fundamental. Hay que tener cuidado porque aquellos expertos en materia fiscal que opinen, que manifiesten algún punto en concreto y que se aporte un dato de prueba respecto de esa opinión para efectos de una vinculación a proceso, para tratar de que no, en el término constitucional me dicten la no vinculación a proceso, etcétera, se van a constituir en prueba. Es decir, que aquellos asesores fiscales que participen como expertos en la etapa de investigación, pues los van a llamar como testigos en la etapa de juicio oral. Y entonces habrá que tomar la decisión a quién queremos como testigo y a quién queremos como asesor en la audiencia de juicio oral. Los felicito muchísimo, muy interesante su participación. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Aquí, por favor. Sí. Ahí está el micrófono. Pues, Platicaba con mi compañera, me dice que en San Luis sí, en Nuevo León sí, pero no sé si tengan el dato, ¿cuántos estados ya lo están haciendo y qué falta para que inicien los demás estados? bueno, todos los estados deben de estar aplicando el nuevo sistema porque es la ley vigente, es lo que tenemos. No se puede pensar siquiera en que un estado no esté aplicando el nuevo sistema. O sea, el código está operando en todo el país. Habrá estados donde se aplique de una mejor forma o menor, donde se lleven más asuntos a juicio o menos. Hay pues una diversidad muy grande en todo el país. Yo le puedo hablar de nuestro estado. Nosotros estamos acabando con el sistema tradicional. Nos quedan poco menos de 2,000, como 1,700 juicios del sistema anterior. Ya son muy poquitos. En el último año hemos acabado con más de 4,000 asuntos. ¿Por qué? Porque nos urge salir del sistema anterior y quedarnos en el nuevo nada más. Y en el nuevo traemos muy buenos, en juicio no son los mismos, por lo que ya dijimos, tienen que llegar a juicio muy pocos, pero estamos llevando a cabo muchísimos acuerdos reparatorios. Puedo decirle 200, 300 acuerdos reparatorios en un mes, constantemente acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados, 30, 40 y tantos en un mes, procedimientos abreviados. O sea, muy buenos, para el tamaño que tenemos nosotros, pues nos enorgullece. Además, con un porcentaje de éxito muy alto, lo que llevamos a juicio. Me parece muy bien. Creo que vi por aquí adelante Sí, otra. aquí un... Ya me eché el comercial, perdón.
Hola, buenos días. Felicidades, me encantó. Yo estaba esperando que nos platicaran que ahora ya el hecho generador no tiene que acreditarse en la etapa de la investigación y que para llegar a vinculación, estoy diciendo una aberración obviamente, que para llegar a la etapa de la vinculación no tenga que estar listo el hecho generador, o sea, el delito aprobado como tal. Acabo de revisar en un periódico el asunto de Padres, este exgobernador, y resulta que un tribunal colegiado regresó el proceso para que al vincularse a juicio, fíjese, al vincularse a juicio, consideró ilegal que se vinculara a juicio, pero le dio la oportunidad a PGR y al SAT de presentar pruebas, y cuáles en particular, las auditorías fiscales y los peritajes en donde se acreditara que había omisión de pago de impuestos. Entonces, a mí me angustia que esto esté pasando porque quiere decir que magistrados de tribunales colegiados, o por lo menos esos 3, determinaron dar una oportunidad de nuevo a las autoridades para poder acreditar el delito en una etapa en donde tendrían que acreditar, o bueno, no acreditar, sino tener elementos posibles de la presunta responsabilidad. Y si este problema se está dando por lo tradicional y lo nuevo, o se está dando por una cuestión política, llega un momento en que pierde importancia porque lo van a poder estar haciendo así, le están dando una oportunidad indebida a las autoridades para acreditar lo que no acreditaron en el momento adecuado, en el momento procesal adecuado. Entonces, estoy preocupada. No sé si necesitan capacitación, si hay una problemática de confusión en la ley, o qué, porque la vinculación es nada más para acreditar que esa persona pudo cometer el delito, no para darle la oportunidad al Ministerio Público de acreditar el delito. Entonces, no sé si me puede comentar. En el nuevo sistema, si estoy entendiendo bien aquí la duda, Benjamín, es ¿cuándo debe comprobarse la existencia de los elementos del delito? ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Y si ya debe de estar para sujetarte a proceso, pues después de ello, durante la audiencia. No escuché muy bien su pregunta, pero quiero poder entender, y el único momento de prueba es la audiencia de juicio. Lo que no sucede en la audiencia de juicio no es prueba, punto. Entonces, si yo quiero demostrar con elementos diversos, peritos, testigos, documentales que tienen que ser introducidas al proceso a través de un testigo, porque no las puedo exhibir nada más, tiene que ser a través de una persona que haya emitido el documento, que lo haya recibido, que lo haya recolectado, en fin, nada más en la audiencia de juicio se puede probar. Creo que escuché por ahí el auto de vinculación, usted mencionó, y las pruebas que se requieren, entre comillas, para un auto de vinculación. Y digo entre comillas porque ya mencioné que la prueba es en la audiencia de juicio. Son datos de prueba. En realidad, el estándar de prueba en una audiencia de vinculación es un estándar de prueba muy bajo. No se necesita mucho. Pero precisamente para llegar a la vinculación, creo yo que tendría que estar el hecho generador del delito ya formalizado, actualizado. No puede llevar el agente del Ministerio Público a una persona a una audiencia de vinculación si el delito no se cometió, porque bueno, sería… Evidentemente… sí, porque lo que está haciendo ahorita este colegiado… A ver, es obvio. Quisiera no meternos mucho en el tema porque no es la finalidad de la conversación entrar a los temas específicos del proceso. Pero un juez de control, sin duda, que es el que dicta el auto de vinculación, es un juez de garantías y tiene que velar por lo más elemental, ¿no? Y tiene que existir, por lo menos, datos de prueba que hagan entender que existe un delito, un hecho que es delito. Pero con mucho gusto lo platicamos usted y yo después. Y aquí yo haré notar una cosa que es la presunción de inocencia. Se presume que eres inocente cuando estás en el juicio, cuando llegas a juicio. Y es la labor del fiscal a lo largo del juicio y en la audiencia
demostrar tu culpabilidad, si tiene que aportar los elementos para convencer al juez de que eres culpable y que el delito existió y tú lo cometiste de una manera dolosa, si fuera el caso, antijurídica y culpable. Eso que dice Eliseo Trot me parece maravilloso. Hay abogados fiscalistas que son penalistas también, tienen la vena para todo. Si algo ha sucedido en el sistema tradicional, o sucedió, es que todas las sentencias, y le puedo apostar a cualquier abogado o preguntar a cualquier abogado penalista, ¿cuántas sentencias ha visto en su vida absolutorias que tenga como fundamento un elemento del delito que se llame inculpabilidad? Todo el debate en el sistema tradicional para determinar si era condenatoria o absolutoria se llevaba en el terreno de la tipicidad únicamente y eventualmente en el terreno de la tipicidad. Quiero recordarles, un delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Todos esos elementos es lo que constituye un delito. Los jueces se debatían nada más en el terreno de la tipicidad, es decir, si lo que hizo la persona se ajusta exactamente a lo que dice la descripción típica en el artículo donde está ahí señalado. Es como el juego, aquel juego de los niños de madera donde tenían que poner la esfera donde va el agujerito de la esfera, el triángulo donde va el triángulo. Esos son los tipos penales. Esa es la tipicidad y eso es lo que hacían los jueces. Y nada más. Pero nunca pero de risa loca que un juez dijera absuelvo porque no se dio el elemento de inculpabilidad. Eso yo nunca lo vi, me hice viejo y nunca lo vi en una sentencia. Ahora, en un juicio oral, con un delito fiscal, se va a tener que entrar al estudio de la culpabilidad. Y eso, en mi opinión, y como yo lo veo, es, regresando a lo que decía de que la PGR no investiga los delitos fiscales, sino nomás como lo hacía antes con el DTC. Ahora tendrán que abrir las puertas de la empresa y meterse y empezar a ver dónde nació y con quiénes, en qué escritorio la defraudación fiscal, quiénes participaron. No necesariamente fue el que tiene la firma electrónica o el director general, sino hacer la investigación hacia adentro, cosa que nunca se ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quiénes son los responsables y demostrar su grado de culpabilidad. Y para ir al grado de culpabilidad y al dolo, porque los delitos fiscales no se cometen por accidentes, son delitos típicamente dolosos, diría yo, es decir, donde hay la intención de hacerlo, tendremos una discusión en México eventualmente que se ha tenido en otros países, que es, yo tengo la opinión de mi asesor, de una Big Four o de esta firma muy prestigiada, donde me dice que esto que yo hice es correcto y es válido conforme a la ley. Aquí no puede haber una actitud dolosa de comisión de delito si yo estaba convencido por 2 y 3 opiniones de expertos diciéndome que era correcto lo que hacía. ¿Dónde está el dolo? ¿Dónde está el ánimo de cometer el delito? Bueno, todo eso, ahora sí vamos a discutirlo en una audiencia de juicio. Como ven, no está fácil para la autoridad. Ahora se le complica y de manera terrible y nos da muchas ventajas. Yo hablo a veces como autoridad y a veces hablo como defensor, porque he sido las dos cosas, pero como defensor es fascinante lo que se puede lograr. Vamos a dejar algunas preguntas más porque creo que se nos está acabando el tiempo, por favor. Buenos días. Rapidísimo y en temas de aspectos prácticos, un breve comentario respecto del dolo. Creo que en el 69B ya el estándar se disminuye muchísimo y el tema del dolo pudiera quedar afuera, porque ahí es que la autoridad considere que tú no tienes los elementos para prestar el servicio. Pero bueno, respecto a los acuerdos reparatorios, si estoy entendiendo bien, a mí como contribuyente que sí incurrí en alguna conducta que no dejé de pagar un impuesto, pues me conviene más el tema penal, porque voy a poder negociar con la autoridad sin reglas. Si me voy a la Prodecon, podré obtener un acuerdo conclusivo y me van a bajar multas, etcétera. Pero
me va a convenir más un tema penal donde esté en riesgo mi libertad, o sea, es lo que está en juego, pero el posible resultado podría ser económicamente mucho más benéfico. ¿Por qué llevarlo al ámbito penal y no dar una facultad administrativa para no tener que llegar a eso? O sea, que dejaran negociar al SAT en casos específicos y reglados, más allá del tema de condonación de multas, etcétera, o sea, bajo las mismas circunstancias que un acuerdo reparatorio. Sí, si me dejas tomar aquí un por dato. favor. ¿Se acordarán? Hubo una reforma al Código Fiscal donde con el presidente de la Madrid y la bandera, entonces se llamó de la renovación moral, ¿sí? Decían que en lugar de ser la residencia de Los Pinos era la hacienda de los Morales, donde vivía el presidente. Se le quitaron a la autoridad todas sus facultades negociadoras en administrativo, porque el argumento era que eso suscitaba corrupción, que eso se prestaba a arreglos indebidos, y a partir de ahí expresamente no pueden quitarte recargos ni negociar nada más, y solamente se quedó la condonación de multas para casos muy particulares, pero sí existía y hubo todo un tema. Creo que habrá que revisar, como bien dices, porque el problema es que en un sistema de facultades expresas, te aseguro que no hay nadie en el SAT con facultades para negociar un acuerdo reparatorio, te lo garantizo, que no lo hay. Perdón. Sí, buenos días. Gonzalo Ramírez. Una pregunta muy técnica. Antes, en el sistema anterior penal, cada quien ponía su perito. Como usted bien dice, el perito mío decía que pues no era verdad, el perito de la otra parte decía que sí era verdad, y el juez tomaba en cuenta a su perito, él ponía un perito tercero en discordia. Al momento de que ya estoy yo en el nuevo sistema penal, ¿esa opción la va a tener el juzgador? O sea, vamos a tener un perito para el MP, un perito para la defensa, y el juzgador pudiera meter su perito, o solo entre los dos pudiéramos debatir. No, la figura del perito tercero en discordia se acabó para siempre, no existe. El juez va a resolver después de escuchar los peritos de la defensa y los peritos de la acusación, y él en su criterio va a decir es así. No hay ningún otro perito que intervenga como en la figura que conocíamos del perito tercero, se acabó. Benjamín, estamos excedidos de tiempo. Estaremos encantados de seguir charlando con ustedes durante el descanso, el corto. Creo que no nos queda. Benjamín, mil gracias. Yo un agradecerte. privilegio y un placer tenerte. Gracias a todos por su paciencia. Bueno, agradecemos la participación. De nuevo, por favor, un fuerte aplauso. Y procedemos con la entrega de los reconocimientos por parte del Grupo Consejero y la licenciada Laura Díaz. Muchísimas gracias por su exposición. Consejera empresarial, les otorga este reconocimiento al licenciado Benjamín Orozco Manjarres y Manuel E. Tron por su participación como ponentes en el Magno Congreso Fiscalístico Internacional, contribuyendo con su generosidad, profesionalismo y calidad como expositores. Muchísimas gracias. Bueno, y por parte también de Consejero Empresarial y de este Congreso Fiscalístico 2018, entregamos también la pieza representativa de esta edición, elaborada por un servidor y con mucho gusto para ustedes. Gracias.